muchas gracias a todos. Primero me gustaría dar las gracias a Federico Fernández y a la Fundación Bases por habernos invitado aquí. Venimos de muy lejos y lo hacemos encantados, la verdad, por participar en un evento tan grande y con tanta gente de tantas nacionalidades. Y bueno, que creo que tiene una finalidad tan bonita como es la lucha por las ideas y por la mejora constante de Chamuel. Mi conferencia, como bien dijo aquí nuestro compañero, no estaba preparada, así que me vais a tener que disculpar de tener que hacer un poco uso de los papeles, porque ha sido todo un poco rápido. Yo hoy os vengo a hablar de la desigualdad como algo positivo, la desigualdad entendida desde el punto de vista de la escuela austríaca, la cual entiende la existencia de las diferencias individuales, no solo en lo referente a cuestiones físicas, sino en lo concerniente a cuestiones mentales y culturales, que es un hecho natural y propio de la existencia humana. Esta diversidad, desde luego, se debe a la combinación de muchos y múltiples factores, tanto ambientales, culturales, fisiológicos, y provoca que no haya en ningún caso dos seres humanos idénticos. Incluso la educación que se nos da en nuestro núcleo familiar nos diferencia de cualquier otro individuo. Cada persona, por tanto, es única y posee un conjunto peculiar de habilidades y conocimientos. Es precisamente la presencia de esta diversidad de características lo que permite la existencia de la cooperación y el intercambio sobre los que se basan la prosperidad y la mejora de las condiciones de vida de toda comunidad humana. Como se deduce también del principio de la ventaja comparativa, la especialización dentro de un sistema de intercambio voluntario resulta beneficiosa para todos los cooperantes en él. La especialización resulta, pues, el hecho natural de la desigualdad. Si imaginásemos un mundo en el que todos los seres humanos fuesen iguales, llegaríamos a la conclusión de que a ninguno de ellos les saldría rentable ni la especialización ni tampoco la cooperación. En dicho mundo, la única manera de incrementar la riqueza personal sería a través de la extorsión o el robo de la propiedad privada de otros individuos. La riqueza, pues, como decía Mises, en la acción humana, la diferencia y la desigualdad lo que fomenta es la especialización y división del trabajo, y esta es la fuente de la que nace toda civilización avanzada. Incluso si nos fijamos en las sociedades más primitivas, a pesar de la existencia de un sistema económico muy simple, ya sí había una diferenciación y una división del trabajo, especialmente atendiendo a la diferencia de sexos. Así pues, los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres a la crianza y a la recolección. En el capitalismo, con una mayor complejidad de las actividades económicas, se necesita y al mismo tiempo se promueve la especialización y una mayor extensión de la división del trabajo. En palabras del profesor Walter Castro, que también estará presente en este congreso, el capitalismo es el único sistema que nos permite vivir y vivir bien con una sola neurona funcional, es decir, solo teniendo una característica o atributo que se nos pide de bien, explotándola, especializándonos en ello y ofreciéndola al resto para que los demás hagan lo propio hacia nosotros. Pero el socialismo, desde luego, tiene una visión muy distinta de la desigualdad, lo sabemos, ¿no? Se basa, de hecho, en un constante ataque a la desigualdad en todos los ámbitos de la vida. Cuando la escuela austríaca solo defiende la igualdad ante la ley, el socialismo hace casi totalmente lo contrario. Niega las desigualdades a todos los niveles, privados sobre todo, pero procura la consecución de desigualdades ante la ley. Incluso la misma palabra individuo, que tanto nos gusta utilizar, nace en la Revolución Francesa, se extrapola a través de un concepto que era puramente matemático y es utilizada para referirse a la última parte indivisible de un conjunto, con la idea de que cada una de esas partes es exactamente igual y por tanto también se pueden intercambiar y ninguna de ellas es completamente imprescindible. Eso serían las partes de una maquinaria enorme a la que conocemos como esta. Un autor que profundiza mucho en este tema se llama Poisson. Otro autor llamado Anthony Flew explica muy bien todo esto con una metáfora en un libro llamado La política de Propostres, donde hace una metáfora de las medidas socialistas que buscan la igualdad entre los individuos. Dice que estas se parecen a un personaje de la mitología
filosofía griega llamado Probusto, el cual era un malhechor que atrapaba viajeros en el camino y los obligaba a acostarse en su cama. Pero tenía una manía: le gustaba que ellos tuvieran el tamaño de su cama, tal cual. Entonces aquellos que tenían las piernas más largas que su cama se las cortaba, y aquellos que tenían más cortas las estiraba hasta que alcanzaran el tamaño concreto de su cama. Esto mismo hace el socialismo: igualar a la gente por la fuerza para que encajen en un patrón arbitrario determinado por un pensamiento político concreto. Con esta metáfora también podemos entender que la igualdad siempre tendría que tender hacia la baja, nunca hacia la alta. Es decir, sería imposible que aquellas personas que no posean determinados atributos de un día para otro, porque la política lo quiera, los pasaran a poseer. Con lo cual, la única manera de igualar a unos y otros sería negando las características, las mejoras de algunos individuos, haciendo que no pudieran hacer uso y disfrute de ellas, para así que aquellos que no las posean pudieran sentirse en igualdad de condiciones. Así, el socialismo hace apelación constantemente a la envidia, ya que es uno de sus principales motores. Son individuos que prefieren que, con tal de que otros no reciban una mayor contribución social o económica de la sociedad, están dispuestos a coartar el avance, aunque finalmente sean ellos los que les repercute también negativamente, ya que no podrán hacer uso y disfrute de los posibles avances que conllevaría el dejar crear a esas personas que tienen unas habilidades superiores a las de la media en determinados campos y sectores. Uno de los mayores ejemplos actualmente donde el Estado y el socialismo procura llevar la igualdad hasta los extremos es la educación, tema del que nos hablará nuestro querido Fernando Nogales también en este congreso, con el que cerraremos este año. Bien, la educación nunca debería responder a las necesidades de un grupo político de un Estado. La educación siempre debería responder a las necesidades del mercado, es decir, aquellas necesidades que los usuarios, a través de las peticiones que le hacen al mercado, consideran oportunas. No es así. Lo que hace a día de hoy la educación es responder a la demanda de la política, a la demanda de la política que espera crear un pensamiento uniforme. Yo creo que para resumir todo esto es muy fácil hacerlo con una frase que se le atribuye a Einstein, que dice: si juzgas a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, se pasará toda la vida creyendo que es un idiota. Bien, esto es un poco lo que hace el Estado con nosotros. El pensamiento uniforme es el camino para conseguir una masa abstracta, en la que los individuos formen parte de un todo y no consideren que tienen especializaciones o características personales. Bueno, esta búsqueda incesante de la igualdad a lo que conduce es a una creciente desigualdad ante la ley. Esto lo podemos ver bien reflejado en la actualidad, por ejemplo, en el caso de la promoción y la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Yo como mujer me veo afectada por ello. Parece que si eres mujer y no eres feminista, lo único que apoyas es un sistema patriarcal machista que nos oprime. No considero que las cosas sean así. Para mí un claro ejemplo del problema de esta lucha es, por ejemplo, en mi país, en España, la ley de la violencia de género es una ley que condena al hombre por el mero hecho de serlo. Ante un mismo hecho jurídico, lo condena a más tiempo en la cárcel, a penas superiores que a una mujer, repito, por el mero hecho de género, de ser un hombre. Así también pasa con las custodias de los niños y un largo etcétera. Lo cual, al generar esas desigualdades ante la ley, lo que provoca es una desprotección de una parte de la sociedad, en este caso son los hombres. No digo que antes no fueran las mujeres, pero la solución no son los privilegios. Yo no digo que no existan diferencias, sí que existen diferencias de género. Para mí parten de la pura biología. Lo explica Simon Baron-Cohen en su libro La diferencia esencial, donde él afirma que existen diferencias biológicas claras, que se ven en dos tipos. Él diferencia dos tipos de cerebros, el masculino y el femenino. No dice que siempre una mujer tenga que tener un cerebro femenino y viceversa, pero bueno, sí es la regla. El cerebro masculino sería siempre más proclive a desarrollar sistemas y a buscar explicaciones para el funcionamiento de las cosas materiales.
mientras que el cerebro femenino sería más proclive a la empatía y a las emociones, y a la búsqueda del sentimiento y a encontrar y a comprender a las personas. Esta diferenciación no tiene nada que ver con la inteligencia, pues mujeres con un prestigiosísimo cerebro tendrían a buscar trabajos con mayor contacto social que los hombres. No es una regla, pero sí una tendencia general. Así, en países como Suecia, donde lleva muchísimos años luchando contra las medidas, contra el machismo, siguen igualmente habiendo una tendencia a que los hombres se interesen más por trabajos de sistematización como la ingeniería y las mujeres se sigan dedicando más a trabajos como la medicina o la psicología que requieren un mayor trato social. Creo que es importante para nosotros los libertarios analizar estas diferencias biológicas, porque creo que también entenderíamos por qué hay una carencia de mujeres en este ámbito del pensamiento político, ya que la escuela austríaca ha nacido de grandes pensadores, todos ellos hombres, que se centran principalmente en preceptos económicos. Y bueno, yo personalmente hace apenas 7 años era una verdadera y convencida comunista. Ahora soy una verdadera y convencida anarcocapitalista, y lo que me convenció nunca fue ni el patrón oro ni la reserva 100%. A mí lo que me convenció fue la moral, fue la ética, fue el sentimiento de la libertad. Si quieres ser libre, respeta la libertad de los demás. Y creo que aquí los liberales tenemos un trabajo que hacer por delante. Creo que el futuro depende también de eso. Depende de la diferenciación de las cualidades de unos y otros, de que hagamos hincapié en las cosas positivas que tiene la desigualdad y nos aprovechemos de ellas para abrirnos a nuevos públicos y a nuevos ambientes, porque creo que es algo en lo que fallamos bastante. Y bueno, en resumidas cuentas eso, considero que a pesar de que es un debate muy en auge hoy en día, la desigualdad, al contrario de lo que nos quiere hacer ver el socialismo, es algo más que positivo, es el principal motor del avance de las sociedades humanas y algo que nosotros debemos promover, y debemos promover desde el punto de vista de la emoción y el sentimiento. Y así considero que daremos muchos pasos que a día de hoy aún no están dados. Muchas gracias.